Y antes de hacer el análisis, Sergio, déjame mandar otro saludito de cumpleaños a nuestro amigo Eduardo Doré, director de seguridad allí en Capitán Sarmiento, que hoy está cumpliendo años también. Y una reflexión más. Viste que está el dicho de que nadie es profeta en su tierra, ¿no? Bueno, eso no ocurrió anoche con nuestro amigo Adrián Maggi, que presentó su material, que estábamos escuchando recién, en sus pagos, en San Andrés de Giles, allí en el bar 2 de Mayo, anoche presentó su nuevo material, que lleva como título El cantor debe ser libre, y que fue recibido en una ovación con la gente de pie, por el compromiso y los valores que transmite siempre Adrián en las letras de sus canciones. Seguramente los vamos a tener, Adrián, en poco tiempo más, acá en los estudios de FM Luna y haciéndonos algún temita en vivo. Pero ahora queremos compartir con ustedes el análisis que hemos hecho, un análisis político que hemos hecho sobre el debate de los candidatos que se ha hecho aquí en la televisión local. Voy a empezar diciendo que en líneas generales todos los candidatos, Santiago Amondaray, Francisco de Uraniona y Eduardo Jordán, se mostraron políticamente correctos. Pero no fue un debate, no debatieron. Se limitaron a exponer algunos puntos de su programa de gobierno, excepto Uraniona, por supuesto, que utilizó la mayoría de su tiempo en contar lo que ya sabemos, cuáles fueron los logros de su gestión, omitiendo, por supuesto, los puntos desfavorables, como por ejemplo el estado general de Peter Zerboni. Pero vamos a analizar punto por punto este debate. Se arrancó con el tema salud. El candidato del Frente de Izquierda de los Trabajadores, Santiago Amondaray, fijó su exposición explicando que según la concepción de su espacio político, el FIT, marcadamente trotskista, es este espacio, la salud pública debe entenderse desde una definición amplia de la misma, abarcando no solo la asistencia hospitalaria, sino también los aspectos sociales que tienen que ver con la salud. Por ejemplo, la vivienda digna, el trabajo genuino, el acceso a los servicios básicos como el agua potable, el gas en red y las cloacas, por ejemplo. Mencionó su preocupación por la falta de política de salud concernientes al uso de agrotóxicos y denunció la fumigación aérea sobre las escuelas. Hizo hincapié también en la falta de estadísticas en salud pública, como por ejemplo la incidencia del uso de estos químicos en la proliferación de casos de cáncer en nuestra ciudad. Por último, Amondaray apuntó a la descentralización de la atención de salud. A su turno, Francisco de Uraniona también habló de un concepto amplio de salud. Comenzó atajándose al afirmar que los avances en salud se consolidaron en el último tramo de la gestión. Mencionó su preocupación por generar obras de agua potable y cloacas. En esta dirección mencionó como logro el controvertido convenio con la empresa AISA, empresa que invertirá, según sus propias declaraciones, en los próximos años 400 millones de pesos en obras de infraestructura que incluyen el potenciamiento de la planta de tratamiento de efluentes cloacales y la perforación de nuevos pozos para mejorar la calidad del agua potable de red. Habló también sobre la provisión de agua potable en el barrio Amespil, la extensión de la red cloacal que permitirá que muchos pozos ciegos se tapen, colaborando con el paulatino saneamiento de las napas. Ahora bien, con sus declaraciones, reconoce que el agua que veníamos tomando no era potable, algo que nosotros te contamos, mejor dicho, Sergio te contó, puntualmente desde el aire de FM Luna. Este reconocimiento de que el agua que veníamos tomando no era tan potable como decían es un punto en contra en el debate para con la Unión. Otro punto en contra le sumamos cuando no respondió a una pregunta directa que le hizo el periodista Cepa Quercia sobre los insumos del Zerboni.
no la respondió. Desvió allí la pregunta refiriéndose al trabajo que están realizando para la limitación de la fumigación. En cuanto al Zerboni, solo mencionó que se invirtió en aparatología hospitalaria, laboratorio, que es lo que decías vos, Sergio, y una ambulancia que se suma a las otras dos que gestionó su gobierno. Pero, por ejemplo, no habló de la ambulancia que falta, porque nosotros nos habían dicho que habían 3, resulta que habían 2. No, nos dijeron que habían 4. Que había 4, que en realidad tenían 4, pero en realidad ahora, recién ahora, hay 3 en servicio. Digamos que casi 2,5 en servicio. La nueva, que todavía no puede entrar, que se expone y que ni siquiera los médicos tienen la posibilidad, porque no está la llave, de poder verla, porque la llave la tiene un camporista. Entonces es imposible acceder a la ambulancia. Ni siquiera el jefe de coordinación de emergencia del hospital tiene la posibilidad de abrir la ambulancia. Déjame decir algo, agregarte algo aquí, Jorge, con el tema de la aparatología. Nadie está en contra de la aparatología, y hay que reconocerlo, que el hospital en estos últimos 4 años ha recibido muy buena aparatología, que tiene mejor aparatología. Podemos nombrar el equipo para hacer ecografías, podemos nombrar el tomógrafo, equipamiento para justamente lo que decíamos, el laboratorio, la ambulancia de alta complejidad, pero lo cierto es que nada de eso está a disposición siempre de los médicos y para el uso de los vecinos. Muchísimas veces, de hecho, me ha pasado tener que ir a hacerme una ecografía, llevar a un familiar un estudio en un lugar privado. A un lugar privado, porque aquí está el aparato, pero no está quien lo maneje. O no está el insumo que necesita. O no tienen el insumo, por ejemplo, como el otro día no se pudo hacer una tomografía porque no existía, no faltaba el líquido de contraste. O el electrocardiograma que no tenía papel. Exactamente. O en la misma guardia del hospital no se podía hacer un electro porque no había papel. O sea, estas cosas ocurren. ¿De eso no, ni una palabra. Afirmó que las ambulancias para Dugan y Villalía están garantizadas, así como los anestesistas del hospital. Otro punto en contra, porque hizo recordar a la gente que por un capricho suyo, el hospital estuvo varios días sin poder realizar cirugía, justamente por la falta de pago a los anestesistas. Jorge, hace 3 días se suspendió una cirugía que se derivó porque no había, sí, en este caso, había anestesista, pero no estaba la anestesia. Afirmó que se creó una tecnicatura en enfermería, allí en el CUA, para enfrentar el déficit del sector, y que hubo inversión importante en los centros de atención primaria, sobre todo en Villalía. Ahora, habló sobre el déficit del sector de la enfermería. No habló de todas las enfermeras que renunciaron, enfermeras de muchos años, con mucha experiencia, que renunciaron al Hospital Zerboni, y no renunciaron por el sueldo, renunciaron por el maltrato. De eso no habló. Por último, informó que se ha iniciado la obra del nuevo hospital, que va a contar con 100 camas de internación y un nuevo moderno sistema de accidentología. Eso será muy bienvenido en San Antonio de Areco, porque vos sabés que nosotros tenemos problemas con el tema de la accidentología. De los insumos del hospital no habló. Y eso es un punto en contra que no aprovechó la oposición, y que vamos a explicar después por qué no lo aprovechó. Durañona, en su primera intervención, hablando de la salud, tampoco respetó los tiempos del debate. Había un tiempo estimado de 5 minutos para cada expositor. Siguió hablando, luego que terminara su turno, siendo interrumpido sin éxito por el moderador, Ricardo Cepa Cuese, por lo menos en 3 oportunidades. Muy bien. Le tocó el turno después a Jordán. Jordán dijo que tomará también la salud en forma integral, y que la salud es mucho más que el hospital. Afirmó tener la decisión política para mejorar la salud pública, y que su gestión pondrá el eje en la prevención y en los centros de atención primaria. De acuerdo a la visión de Jordán, lo fundamental es poner el eje en el recurso humano del sistema de salud. Recurso humano que está compuesto por médicos, por enfermeras y auxiliares.
Entre los auxiliares, por ejemplo, están los choferes de las ambulancias, que nosotros carecemos. Muy bien. Jordán también dijo que va a mejorar el sistema local de salud, particularmente en el área de guardia médica, que está dividida en la parte de pediatría y el servicio para adultos de guardia médica, y aseguró que el sistema público de salud seguirá siendo gratuito y que va a seguir la evolución del paciente después que se haya retirado del hospital. O sea, va a haber un seguimiento de los pacientes que van a hacer continuar su recuperación en el domicilio particular. Como te decía, Jordán anunció que el sistema va a seguir siendo gratis, pero va a seguir siendo gratis para las personas. No va a seguir siendo gratis para las compañías de seguros, no va a seguir siendo gratis para las obras sociales. Es decir, va a haber un esfuerzo administrativo del hospital para el reintegro de los gastos en accidentes, por ejemplo. Muy bien. También hizo mención Jordán a que los médicos particulares también atenderán en el Zerboni y que se le dispondrá de todos los elementos necesarios para realizar su trabajo. Ese es otro tema, punto en contra para Durañona, que fue la pelea con los médicos. Digamos, hay muchos médicos de excelente calidad en San Antonio de Areco, vos los conocés mejor que yo, que no quieren trabajar en el hospital. Pero no por una cuestión económica, sino por una cuestión de trato, de maltrato en realidad. Jordán también habló de la falta de un sistema de control de estadísticas donde estarán involucrados, donde deberían estar involucrados todos los miembros de la dirección, tanto sean ellos profesionales como auxiliares. Dicho control de estadística logrará eficiencia en los servicios médicos y sobre todo eficiencia en el uso de los recursos. Es lo que estábamos hablando de la falta de insumos. Con respecto a la cooperadora, afirmó que la cooperadora será un pilar nuevamente del Hospital Zerboni. Por último, Jordán dijo que está de acuerdo con la construcción de un nuevo hospital en virtud de que el actual se encuentra comprometido por las inundaciones. Por su parte, el candidato a Mondaray, cuando habló del tema salud, se refirió al tema del agua y afirmó que no hay información pública sobre la calidad del agua y esta falta de información pública afecta a la transparencia de la gestión, que pasa justamente por su deficiente información. Si los vecinos, ni los concejales, te diría, tienen buena información de qué es realmente lo que pasa con la salud, incluyendo el agua. Para subsanar este inconveniente, Amondaray propuso la creación de un comité de seguimiento constante independiente del Estado. Abogó por evitar muertes, haciendo el aborto una cuestión legal y gratuito para las personas, y que esta medida del aborto legal, muy resistida de muchos sectores de la sociedad, debería estar acompañada por una campaña muy firme de educación sexual integral en las escuelas que hoy no existe. Mencionó que la salud también debe estar dentro de los lugares de trabajo y que tienen denuncias de que en lugares de trabajo y en fábricas hay explotación y hay condiciones no saludables de trabajo justamente porque el Estado no controla. Yo agrego a esta información del candidato a Mondaray, la propia municipalidad tiene lugares donde no se respeta las más elementales normas de higiene. No tienen baños, por ejemplo, en algunas dependencias municipales. Durañona agregó que sobre el tema de salud, que su propuesta es que a partir del 10 de diciembre, si es reelegido como intendente, va a crear un servicio de neonatología dentro del hospital, a que las familias puedan procrear en San Antonio de Areco y no tengan que ir a otros pueblos a tener a familia, y que atienda las emergencias de este sector de los bebés recién nacidos y niños pequeños. Y que para eso, obviamente, hay que invertir y hay que incorporar nueva tecnología. Con respecto al tema de la salud, voy a hacer una primera reflexión. El Vasco Jordán tenía para confrontar el discurso de Durañona mucho material y no lo hizo. Yo considero esto un error, no haber confrontado
datos de la realidad. Por ejemplo, la falta de insumos. Por ejemplo, la falta de personal médico y enfermeras. Por su parte, Durañona prometió más de lo mismo. O sea, no fue novedoso en este sentido, no prometió algunas cosas, pero no ya sabemos cuál es su gestión, que ha sido, a nuestro criterio, Sergio, de muy baja calidad en el tema salud. Yo diría en algunos casos hasta podría decirse que hasta lindante con el delito, ¿no?, de incumplimiento de los funcionarios públicos. Porque la falta de insumos en una obra, bueno, la obra se para hasta que venga el insumo. En la salud no podés esperar que venga el insumo para brindar salud. Amondaray perdió muchos votos, me parece, con el tema del aborto, pero el punto a favor es que por primera vez en el debate presentó una buena intención, digamos, ¿no? De evitar las muertes de las madres que se hacen los abortos clandestinos. Pero el error, me parece, de Santiago, que tiene que ver con su falta de experiencia en la gestión, tiene que ver porque puso el eje en las consecuencias y no en las causas. Cuando hablamos de aborto, hablamos de que el aborto es la consecuencia de una conducta anterior, y esa conducta anterior es no haberse cuidado de un embarazo no deseado, y eso es información, eso es capacitación, eso es educación. Esa es donde deberíamos poner el eje para evitar justamente la consecuencia, que es el aborto clandestino legal, porque sea un aborto clandestino o sea un aborto legal, es un homicidio, por lo menos en mi concepción católica. Cuando hablamos de que no hubo debate, y cuando hablamos del tema de salud, por ejemplo, nadie tocó el tema de la falta de insumos. Durañona no contestó la pregunta. Nadie hizo referencia a esa decisión que tuvo esta gestión de poner una abogada al frente del área de salud. Nadie comparó nuestro querido hospital con hospitales vecinos, por ejemplo. Nadie habló sobre el deplorable estado interno fuera de la pintura del hospital, cosa que sí lo dijimos nosotros en esta radio. Nadie habló del conflicto con los médicos, con los anestesistas, las cantidades de enfermeras que renunciaron. Nadie habló de la falta de profesionales que operen esta nueva aparatología. Nadie habló de la falta de médicos de emergencia en las ambulancias, cuando salen con chofer y camillero nada más. Muy bien. Otro punto que se tocó fue el punto de la economía. Durañona, en este caso, confesó que fue muy difícil desde la gestión su política fiscal porque estaban en minoría en el Consejo Deliberante. Durañona habló de un supuesto trabajo de consenso. La realidad, con la oposición, el tema es económico. La realidad es que el kirchnerismo tiene una doble vía en esta materia. Por un lado consensúa, por otro lado agrede. Y utilizan, ¿no?, la amenaza y el apriete, el garrote y el arroz, de acuerdo o como viene la mano, o cómo le puede llegar a facilitar sus intereses. En esta lógica binaria, te decía, del garrote y el arroz, ha logrado involucrar a sectores históricamente dialoguistas como el GEN, que lamentablemente han caído en la trampa del kirchnerismo. La consecuencia fue que en amplios sectores sociales hoy ven al GEN como cómplices del kirchnerismo a la hora de aumentar las tasas, por ejemplo. Durañona siguió diciendo: a través del buen diálogo encontramos soluciones a problemas de enorme injusticia. Por ejemplo, habló de que la presión tributaria local recaía a las espaldas de los trabajadores y los sectores medios, y que los sectores de alta rentabilidad estaban fuera del sistema fiscal, es decir, no aportaban impuestos.
Y puso un ejemplo, un kiosco de barrio, ¿no?, aportaba impuestos y un Aras no. Y que ellos, el Frente para la Victoria, su gestión, revirtió esa inequidad. En ese momento comenzó a presentar gráficos a la pantalla. Fue el único que lo hizo, el único que fue preparado con gráficos, es un punto a favor. Habló de distintos porcentajes sobre las familias, la presión sobre la tributaria sobre las familias, sobre los sectores rurales, que en ambos casos él menciona que bajó. Y también mencionó que ató la tasa de seguridad e higiene, muy cuestionada, a el tema de ingresos brutos, asegurando que incorporaron a sectores que antes no aportaban. Y con respecto al endeudamiento, también dio cifras. Dice que en el 2011 ellos recibieron un endeudamiento del 18% del municipio y que hoy estaría en el 4%, o sea, muchísimo menos. Ahora, comete un error en la interpretación de datos cuando habló de la variación entre los recursos por las tasas y los de coparticipación. Se entregó con los números. Eso puede pasar, digamos, fue un error técnico, por decirlo, no político. Afirmó que su gestión va a terminar con 6 millones de pesos el superávit, pero, mejor dicho, que rendieron en la última rendición de cuentas 6 millones de pesos superávit, pero que la rendición de cuentas no se la aprobó la oposición. Eso es lo que fue. Y mencionó que este periodo va a terminar con superávit fiscal aumentado con recursos propios. A tocarle el turno a Jordán. Jordán puso el eje en el equilibrio entre lo que se recauda y lo que se invierte. Que habló de un municipio que está desequilibrado y que hay que volver al equilibrio justamente para darle previsibilidad al municipio. Mencionó que por la ley de coparticipación, Areco debería estar recibiendo mucho mayor aporte en dinero, y que este aumento de la coparticipación no va a llegar naturalmente, sino que hay que gestionarlo. Además de cobrar los impuestos propios, hay que gestionar ante provincia y nación la coparticipación. Jordán dice que viene mucho dinero importante en obras de nación y provincia, y que hay que buscar el equilibrio con todas las actividades de la economía local. Esta búsqueda, este análisis de equilibrio tiene que ver con las actividades económicas en su día a día. En relación al aumento de tasas, mencionó que durante su anterior gestión tampoco tuvo mayoría y que no pudo cargar más impuestos en los primeros años de la crisis que le tocó administrar, y que sí, lo único que aumentó fue la tasa de red vial, porque los caminos así lo exigían, estaban muy deteriorados. Para Jordán, la matriz tributaria de un Estado tiene que estar en equilibrio. Hay actividades que no están contempladas y otras que sí, y que van a estudiar el tema para rever y equiparar las cargas tributarias. El caso del cobro de la tasa por seguridad e higiene, Jordán propone que tenga una contraprestación por parte del Estado. A su tiempo, el candidato Mondaray, hablando de economía, fue más un discurso de tipo ideológico. Habló de un impuestazo sobre la clase trabajadora, y que en el análisis económico no solo hay que analizar la realidad arequera, sino también la realidad a nivel nacional. Habló de esa realidad económica a nivel nacional, de inflación, de evaluación, impuesto salario, y no solo en la situación local. Esto para mí fue un punto a favor de Mondaray, porque ató la situación en Areco. Nosotros no estamos en una isla, y ató la situación de Areco a la situación de todo el país. Y que
Amondaray lo expresa en la frase: el Frente para la Victoria, a nivel nacional, a nivel provincial y a nivel local, apeló al impuestazo, que es lo que vos decías, Sergio, hace un ratito. También dijo Amondaray que no hay un estudio de la realidad económica de nuestro pueblo, San Antonio de Areco, ni de la gente, ni tampoco de las grandes fortunas, y que esto requiere un estudio puntilloso. Es decir, se debería hacer, de acuerdo al Frente Izquierda de los Trabajadores, un estudio puntilloso de la realidad económica de nuestro pueblo, de la gente y de las grandes fortunas. Hizo un planteo general desde el punto de vista ideológico que, según su entender, no tiene que ser el municipio quien determine dónde y cómo se gasta el dinero. Él propone una participación activa en asambleas de los vecinos, con un delegado por barrio, y que el presupuesto se arme en los barrios y no desde la gestión. Hizo una distinción muy interesante desde el punto de vista filosófico y desde el punto de vista ideológico. Él distinguió entre la distribución del ingreso, que es lo que ingresa en el día a día, y la distribución de la riqueza, que es lo que se ha generado en el tiempo, digamos. Y que el Frente para la Victoria habla de distribución del ingreso, pero no habla de distribución de la riqueza. Propone atacar la desigualdad con una nueva distribución, tanto del ingreso como también de la riqueza. Hay una consigna que tiene todo el Frente de Izquierda de los Trabajadores, que es que los funcionarios públicos deben cobrar como un docente, para conocer cuáles son las necesidades de los docentes. Por ejemplo, afirma que los funcionarios públicos cobran como gerentes y terminan siendo eso, gerentes, y viven como gerentes, no como funcionarios públicos. Dice que hay que evitar que el Estado sustente funcionarios que vivan de la política. Eso es maravilloso. Eso es lo que queremos todos. Que el servidor público debe ser eso, un servidor público, y no beneficiarse su patrimonio con los dineros públicos. Dice Amondaray: no queremos que se perpetúen en el poder. Este es otro punto a favor. Y que los trabajadores deben cobrar un salario mínimo acorde a la canasta básica real. Y no a lo, yo agrego, y no a los dibujos del INDEC. Pasamos enseguida al tema de la obra pública. Doñona se atajó diciendo que contratan empresas de afuera de Areco para desarrollar la obra pública, porque en San Antonio de Areco no hay empresas que puedan hacerse cargo de estas grandes obras. Lo cual es cierto, pero nadie le rebatió este punto, porque en algunos casos claramente no es así. Todos sabemos que el aliviador de la Ruta 41 fue construido por una empresa local sin experiencia, y los resultados están a la vista. Ahora se va a tener que construir un nuevo aliviador para corregir, yo agrego, ocultar, los errores técnicos del anterior, que en la última inundación no funcionó bien y presentó rajaduras y hundimiento de calzada que obligó a trabajo de urgencia del municipio y de la empresa constructora. Doñona afirmó que proveedores, trabajadores desocupados fueron beneficiados por el plan de obra, lo cual es cierto. Y acá, fiel a su estilo, como es el cuento de la rana y el escorpión, ¿no? La naturaleza del escorpión es picar, y acá Doñona picó. Y picó con una chicana contra Jordán, su principal oponente en esta elección, y habló del plan federal de 2006 y expresó textualmente: lo tuvimos que terminar nosotros, ¿no? En una chicana clarísima, sin sentido, porque hasta ahí venía, la verdad, fue en líneas generales fue un debate respetuoso, donde terminaron todos dándose la mano, es decir, nadie se levantó y se fue, nadie puteó. Se desarrolló en un clima de cívico, ¿no? y de entre vecinos. La verdad que esto estuvo fuera de lugar, pero evidenció la esencia, ¿no? De que lo que es el
el estilo de sugestión, que es el ataque al otro. También hubo por parte de Durañona, obviamente, una total falta de reconocimiento de los errores y desaciertos propios de estos 4 años, que en la obra pública fueron moneda corriente. Nosotros nos cansamos de decir que la obra pública es cara y en algunos casos de muy bajísima calidad. Déjame en este punto, Jorge, decirte algo o preguntar algo. ¿Qué parte del plan federal terminó Durañona? Verdad, en lo personal desconozco. El plan federal son las viviendas que están detrás de lo que fuese el corralón, lo que fuera el corralón. Él dijo textualmente, y está el audio en YouTube para que los quieran ver, que él tuvo que terminar nosotros, el Frente para la Victoria, lo tuvimos que terminar nosotros. Esas fueron las palabras de Durañona. ¿Pero qué parte terminó? Porque que me lo explique, porque yo vivo en el plan federal. Y esas viviendas fueron entregadas hace muchísimo tiempo. Y él no terminó absolutamente nada. Lo único que fue realizado ahora en su gestión fue el cordón cuneta. Que no lo hizo por el plan federal, sino lo hizo por el barrio nuevo que se está haciendo en el Corralón. Me parece que se le escapó algo ahí. Y puede ser. De estos temas económicos, en algún momento, después de las elecciones, vamos a volver a invitar a nuestro amigo Ruiz, Víctor Ruiz, para que nos desane de algunos temitas económicos que en algunos casos tocamos de oído. Pero volviendo al tema económico, a su término, Jordán no hizo muchas precisiones, sí dijo que las empresas que vienen de afuera, pidió que tengan equidad en el pago de impuestos de seguridad y higiene con las locales para que haya posibilidad de competencia. Y aquí me voy a referir a una polémica que se ha suscitado en algunos grupos de Facebook y de WhatsApp sobre la actitud de Jordán. En este tema de la obra pública, como en otros, como en todos te diría, Jordán prefirió no confrontar, teniendo muchísimo material para hacerlo. En obra pública, en salud, en seguridad, en el tema del personal municipal. Pero fiel a su estilo, Jordán no confrontó. Y en algunos momentos hasta se mostró amigable con la actual gestión, como solidarizándose con los problemas que enfrentó Durañona en la gestión. Pareció que la estrategia de Jordán y de Cambiemos es de no confrontación, ni de datos, ni de discurso político. Pero cuando salimos de este primer análisis, este primer pantallazo, nos damos cuenta que este tema de la confrontación es el tema que más le gusta al kirchnerismo, es donde se sienten como peces en el agua. A ellos les gusta la confrontación. Ellos han crecido a nivel nacional, a nivel provincial y sobre todo a nivel local, producto de confrontar. Esa dialéctica que ellos tienen, ¿no?, permanente, del conflicto permanente. Cuando Jordán le niega la posibilidad de la confrontación, le saca a Durañona la oportunidad de lucirse. Durañona no pudo confrontar porque no tenía enfrente a una persona que no confrontaba, y el que se quiere pelear y no encuentra del otro lado quien le pelee, se pelea solo. Durañona no lo pudo hacer. Tampoco hay que tener en cuenta que desde la oposición es muy difícil enfrentarse a un oficialismo que no da datos, que no da información, pero que sí posee información para sí, información sensible, y que la usa a su criterio discrecionalmente. Los concejales de la oposición, por ejemplo, viven enviando pedidos de informe al oficialismo, y no los contesta, o los contesta fuera de tiempo, o lo contesta con falsedades. Vos para
desarrollar tu discurso y tu propuesta, tenés que tener información para saber dónde estás parado. Bueno, esa información, sistemáticamente el kirchnerismo se le negó a la oposición. Sistemáticamente. Yo creo que la estrategia del Vasco ha sido justamente, bueno, yo no tengo información, yo no puedo opinar sobre este tema. No voy a opinar porque no tengo información. Tengo el radio pasillo, sé que están faltando insumos, pero como no sé cuántos insumos faltan, yo no puedo ponerme a confrontar con vos, que sí sabés cuántos insumos compraste. Entonces, ¿sabés qué? Peleate solo. Esa fue, yo creo, el punto más a favor que tuvo Jordán, que sabemos que ha ganado las PASO. Es decir, con esa estrategia de no confrontación, el Vasco une, es su eslogan de campaña, con esa estrategia le ha ganado el Frente para la Victoria, a pesar de toda la obra que hizo el Frente para la Victoria. Quiere decir que la estrategia no es incorrecta. Mondaray hizo una nueva intervención que y con respecto a la obra pública, para evitar discusiones, justamente hay que tener transparencia. Y denunció que presumen que hay negociados en torno a la obra pública. Es decir, el picante en todo esto, el que sí confrontó, fue a Mondaray. Con respecto a las inundaciones, Jordán dice que tiene que ser una política de Estado con planes a mediano y largo plazo. Que el plan de obras de la constructora Sherman va a continuar, que las obras vienen desarrollando un cronograma. No dijo si está bien o mal ese plan de Sherman, pero dijo que hay que cumplirlo. Que hay obras inconclusas, por ejemplo, en el aviador de la 41. Mencionó que el pueblo necesita que se culminen las obras, que ya están iniciadas. Y se acompañó a Durañona en el tema de Comité de Cuenca. Expresó la necesidad de contar con un comité técnico muy fuerte de apoyo, y este comité de técnico tiene que estar blindado por nación y por provincia, ¿no? Dice que hidráulica debe tener una política arriba y que se gestionen obras allí. El concepto para Jordán es que la gota que cae sobre un lugar debe ser detenida en ese lugar y no en otro. Es decir, si cae agua en Chacabuco, tiene que ser retenida en Chacabuco y no San Antonio de Areco. Ese es el concepto. Afirmó que los controles deben hacerse arriba con los canales, y hay que controlar todos los canales, los clandestinos y los canales legales también. El control de aguas abajo para garantizar el escurrimiento. En este sentido mencionó la situación del puente del río Areco con la Ruta 9. Y preguntado por Sepacuercia si sacará o no sacará las compuertas, respondió que hay un proyecto que incluye una compuerta neumática para favorecer la recreación y las actividades náuticas del río. Por su parte, Santiago Mondaray, en referencia a las inundaciones, se enfocó, yo creo que correctamente, mucho más en las causas de las inundaciones más que en las consecuencias. Y centró su análisis a Mondaray en ¿por qué nos inundamos? Una pregunta que todavía no tiene respuesta. ¿Por qué nos inundamos? Él afirmó que la oposición, la respuesta que da al tema de las inundaciones es que la obra pública es la respuesta. Hay que hacer más obras. Mientras que el oficialismo plantea que la respuesta está en el cambio climático. Esta situación de que la respuesta está en el cambio climático hace, por ejemplo, que el intendente nos diga que tenemos que empezar a acostumbrarnos a inundarnos recurrentemente. Mondaray se preguntó, ¿qué hicimos para que nos inundemos? Y allí hizo un análisis de que durante el menemismo y durante el kirchnerismo, la producción sojera, con fines recaudatorios, hizo que cambiara
la geografía, porque hoy no hay bañados, hoy no hay montes, ahora hay canales. Canales que según Amondaray tienen responsables con nombre y apellido. Hay 800 kilómetros de canales legales que llegan agua al río Areco. También habló de la siembra directa, de la soja transgénica, que privilegia la provisión de mercancía y no de alimentos. El candidato del FIP reclamó el cierre de todos los canales y que la salida de fondo debe pasar a su criterio por una participación directa de los ciudadanos a través de una asamblea permanente de inundados y vecinos con poder de decisión en la obra pública. Si seguimos modificando el río, fruto del modelo de producción sojera del Frente para la Victoria, vamos a seguir inundándonos, afirmó. Con respecto a Cuenca Este, el FIT propone terminar con la especulación inmobiliaria y afirma que los pobres siempre compran terrenos inundables. Queremos que haya vivienda, pero no en áreas inundables, que afecta a los sectores vulnerables. También planteó la necesidad de definir qué modelo productivo queremos en San Antonio de Areco. Y en ese modelo productivo el campo debe ser productor de alimentos y no de mercancías, como la soja. La producción, a su criterio, debe ser ecológicamente eficiente. Definió las inundaciones, y esto es algo que yo coincido totalmente, como un crimen social, donde el Estado tiene responsabilidad concreta. El Estado no es responsable de que llueva, pero sí es responsable de que no se hagan las obras, de que no haya planes de contingencia, de que se inunden lugares, se construyan lugares donde no se tiene que construir. De eso sí es responsable el Estado. Con respecto a las inundaciones, Durañón habló de estudiar la historia, que hubo 2 inundaciones en el 2010 y en 1910 y 1980, que siempre convivimos con las inundaciones, que ahora llueve con más intensidad, y que las obras que se están haciendo, como la limpieza del río y demás obras menores. Jordán, por su parte, dijo que hay que retomar las obras que están en proceso de construcción, y Amondaray agregó que se discute el tema de los aliviadores, pero que ellos proponen empezar a discutir una solución de raíz, que no se pone el foco en el lugar correcto, no se discute de dónde viene el agua. Vamos a dejar para otra oportunidad, porque ya tenemos una visita en nuestros estudios, el tema de la seguridad y las drogas. El discurso de Durañona con respecto a la seguridad y las drogas fue una sarta de mentiras, de engaños. En algún momento reí por lo que estaba diciendo e inmediatamente me sentí un boludo. Porque digo, ¿para qué expuse mi familia al oprobio público? ¿Para qué tuve que pelearme con el 99% de la Cámpora, con el 99% del Frente para la Victoria, hablando de la droga en San Antonio de Areco? Para que salga el intendente en un discurso de campaña a mentir descaradamente a todos los vecinos de San Antonio de Areco. ¿O se olvidó el intendente de las 2 marchas que tuvimos que hacer los vecinos cuando nos robaban nuestras casas, nuestros negocios? Más de 40 robos, señor intendente. No era una sola palabra de eso. Usted puso como responsable máximo de la seguridad en San Antonio de Areco a un funcionario que nunca le funcionó. Es más, usted perdió las elecciones del 2013 por ese funcionario. Funcionario que los mismos vecinos le escracharon en la cara su falta de acción. Y ahora nos viene a contar
que tenemos 160 policías? 2 meses antes de las elecciones. Ahora nos viene a contar que tenemos patrullero pase dulce. ¿Por qué no habló una sola palabra del tema de drogas? O mejor dicho, mintió sobre el tema de drogas. Dijo que tuvimos 58 procedimientos y 17 detenciones. Déjese de joder, señor intendente. ¿Quiere ver droga? Vayan al anfiteatro al mediodía, va a ver como chicos, estudiantes secundarios se drogan todos los días y que va la policía y que los corre. ¿Quiere droga? Vaya a la escuela técnica, a los baños de la escuela técnica donde funcionarios suyos se drogan. Funcionarios suyos, señor intendente, se drogan adentro de la escuela técnica. Vaya, yo lo invito. Y si no me cree que se drogan, hágale análisis a sus funcionarios, se va a llevar una sorpresa. La marihuana queda, residuos de marihuana quedan en el cuerpo humano durante 30 días, señor intendente. Haga los análisis. No me cree a mí, yo soy un represor. Haga los análisis. Créale a los médicos, créale a la ciencia, no me cree a mí. Señor intendente, nuestros pibes se están muriendo y usted no está haciendo nada. Mejor dicho, sí está haciendo. Está haciendo campaña.